Hoy les voy a hablar de la consulta popular y una pregunta que está en mi cabeza es, ¿por qué tanto miedo a la consulta popular? El 1 de agosto del 2021 se convertirá en una fecha histórica para la democracia en México. Por primera vez se llevará a cabo una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes por las acciones que hayan cometido en contra del país durante, antes y después de su gobierno. Si bien la pregunta que aparecerá en la boleta será un eufemismo jurídico, lo importante de este ejercicio ciudadano es que marca un antes y un después en la historia del país, a punto de despertar miedo en los opositores del presidente López Obrador. Tienen miedo porque si el próximo 1 de agosto participan más de 37 millones de mexicanos y mexicanas, la consulta, aunque no vinculante, tomaría la fuerza como si lo fuera. Es decir, que en caso de ganar el sí, cosa que es muy probable que suceda, obligaría a las autoridades a investigar sobre la base de una mesa de la verdad, no las acciones legales e ilegales que cometieron los expresidentes, las políticas públicas que sin precedentes estuvieron durante estos sexenios. Imagina tú mismo qué pasaría si se investiga la toma de decisiones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El porqué detrás de cada decisión política que afectó la vida pública. ¿Cuál es la probabilidad de que en ese ejercicio mental y bajo tu propio juicio estos personajes no hayan cometido en esta toma de decisiones algún delito y que sean absueltos? ¿Verdad que la probabilidad de que tengan las manos limpias es muy baja? Pues esa es la razón por la que le temen a la consulta popular los opositores al presidente. Le temen porque si uno solo de los expresidentes caerían muchos otros políticos más. El efecto dominó sería brutal y abarcaría a políticos de casi todos los partidos. Por eso temen, porque por primera vez en la historia del país no se están investigando propiamente actos de corrupción. Esos ya se han estado investigando en el sexenio. Se está investigando el trasfondo detrás de cada decisión de política pública en su gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál fue la realidad por la cual Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y a enfrentar una guerra contra el narco? ¿Fue un asunto de seguridad pública o fue un asunto de buscar legitimidad democrática? ¿Qué es lo que estuvo atrás de la decisión del Fobaproa? ¿Fue salvar la economía del país o salvaguardar la inversión de 50 o 60 familias? ¿Qué es lo que estuvo atrás de la intromisión de Vicente Fox en un proceso político? ¿La democracia o cuidar los intereses de años de toma de decisiones en el poder por temor a un candidato? ¿Qué es lo que hay detrás del sexenio de Enrique Peña Nieto? Detrás de todas estas entregas de sectores productivos del Estado, como la soberanía energética, a grupos internacionales. Todas estas preguntas que te planteo tienen que ver con acciones concretas de política pública que pareciera que estuvieron sustentadas en la ley. Mas, sin embargo, pueden enfrentar un juicio social por las consecuencias que tuvieron en la vida del país. Prácticamente la riqueza de nuestro país, de todas y todos los mexicanos, se agotó en 30 años. Ese es el temor a la consulta pública, porque la consulta pública lo que va a poner en evidencia es que los mexicanos y las mexicanas nos dimos cuenta del daño de las decisiones políticas en estas políticas públicas, válgame la redundancia, hacia nuestro país. Por último, quiero decirles que me han estado pidiendo información de dónde van a estar las casillas, cómo van a estar instaladas, etc. La realidad es que no tengo información, porque a días de la consulta es fecha de que el INE no ha publicado la ubicación de las casillas. Eso es un problema porque de por sí, si se van a instalar solo un tercio de las casillas que se instalaron en la elección intermedia, ¿dónde las van a instalar? Hay una página que se llama ubicatumesa.ine.mx. Esa es la página web
donde eventualmente cuando se le antoje al INE publicará la casilla en la que cada persona puede votar en la consulta.